Bienvenidos a un episodio más de Sin Nombre. En esta oportunidad quiero comentarles que decidimos hacer un episodio más para esta primera temporada porque encontramos la forma de hacer una entrevista con una periodista muy importante en Venezuela vía Zoom. Me refiero directamente a Carla Angola. Carla es una periodista que trabajó durante muchísimo tiempo en Globovisión y ahorita se encuentra en los Estados Unidos. Ella, además de dedicarse a su marca personal, estuvo trabajando para EBTV. Recientemente anunció que renunció a EBTV, pero en esta entrevista que fue grabada hace tiempo, todavía estaba trabajando para este medio. Bienvenida, Carla. Muchísimas gracias por esta invitación, honrada. No, gracias a ti por estar acá. Y les invito a quienes nos están escuchando dentro de Venezuela y fuera de Venezuela, vayan a seguir a Carla Angola en su Instagram. Ahí se van a encontrar bastantes cosas interesantes, reportajes, notas. Casi todos los días está haciendo digamos, un seguimiento de la situación del país y fuera del país también. Entonces quiero comenzar con la primera pregunta. Y vamos a ligarlo por primero, cómo te ha ido en tus redes sociales. Prácticamente, ¿qué te motivó a llevar tu marca a las redes? En verdad fue una decisión que no me incluyó de manera voluntaria. Era un movimiento que estaba empezando a Ujú. surgir cuando abro el Instagram, estaban haciendo el Instagram. Es decir, abro el Instagram justo en el momento en el que esto era una novedad. Ujú. Y así me ha pasado con las redes sociales. No es que esté pretendiendo revelar mi edad, pero es la real, tengo que decir la verdad. Ujú. Y abro el Instagram y en principio el Instagram funcionaba para colocar fotografías. Era como un álbum de fotografías de tu vida íntima. Para nada más. Esto fue evolucionando y se fue convirtiendo en una herramienta que Ujú. periodistas como esta servidora hemos podido utilizar en el tiempo, más aún en un país que ha perdido medios de comunicación libres. Todo fue adaptándose a la circunstancia país que nadie podía predecir en el momento en que abriste una inocente cuenta en una red social. Igual pasó con el Twitter, pero el Twitter sí era más para debatir, había ya una misión más deliberada de compartir puntos de vista en todos los aspectos de la vida y además, Ujú. por supuesto, que para todo el mundo, no solo para el uso periodístico de compartir información, compartir datos, era más un medio para expresarte, para escribir de manera muy breve tus sentimientos con respecto a determinada situación. Claro. Pero también en el caso venezolano se fue convirtiendo en una herramienta fundamental para denuncia, Ujú. para señalamientos y también para expresar lo que en medios tradicionales pues ya no era permitido. Claro, y quiero aprovechar también para comentarles que esta entrevista está siendo grabada vía remota porque, bueno, en otra oportunidad me gustaría que nos viéramos presencialmente, pero estamos aprovechando también estas herramientas, por eso escuchan un poco el audio de Carla diferente al de mi micrófono, porque estamos vía una herramienta Zoom. Ella está, por eso escuchan el micrófono como si fuese de celular, pero también es parte de esta textura, ¿no? Aprovechar estas herramientas también. Solo quería hacer esa acotación porque es importante señalarlo. Y por otro lado, digamos, bueno, sí, yo pasé por una etapa universitaria, Carla, que nació Facebook en ese momento. Entonces Ok. nació Facebook y después nació Instagram. Y Ujú. en ese momento, bueno, yo veía Instagram como algo completamente banal, pero después, Exacto. exactamente, ¿no? Porque ahora, en este momento, mírame, doy clases de Instagram, doy clases sobre nuevas plataformas, hasta TikTok también. Entonces, es importante que, bueno, siempre hay que aprovechar estos momentos de las plataformas. Me doy cuenta que hay que aprovechar cuando sale una nueva plataforma, de repente cambian ciertas reglas del juego, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí te hago una pregunta que tiene más que ver que todo con tu comunidad digital. ¿Qué sientes que disparó tu comunidad digital? Son varios momentos. En Ujú. principio, cuando abro la cuenta, ya estaba siendo parte de un trío televisivo del programa más popular político en Venezuela. Era el programa más visto en Venezuela. Se llamaba Buenas noches y se transmitía en Globovisión, un canal en el que trabajé 18 años y al cual renuncié porque el régimen de Chávez lo compra, el de Maduro, en verdad.
compra el medio y por supuesto que ya yo no podía empezar a recibir dinero de quien después, con los años, se comprobó que había sido parte de un esquema de lavado de dinero. Raúl Gorrín está acusado aquí en la justicia estadounidense por ser el cabecilla de esa supuesta trama y esquema de corrupción. Él fue quien compró ese medio. Entonces yo me resistí a recibir siquiera un solo cheque de esta figura, ¿no? De este empresario multimillonario. Bueno, el punto es que esta red social, que Instagram, comienza a crecer, a dispararse por la popularidad que tenía el programa en sí mismo. Pero luego, cuando renunciamos, también nos convertimos en figuras emblemáticas de lo que la gente quería acoger como propio en el sentido de valores y de ejemplo. La gente admiró que nosotros nos despojáramos de nuestra seguridad de un salario, de un medio en el que habíamos estado durante tantos años por defender nuestros principios. Entonces allí se creó también una conexión con la audiencia. La gente quería seguirte porque admiraba el gesto que habías tenido de sacrificio, pues. Ese es un hito también, si se quiere, en el aumento de seguidores. Y luego, cuando soy perseguida, voy al exilio, y aquí arranca una carrera que ni yo misma hubiera podido planificar. Empiezo a abrir puertas en espacios que para ningún venezolano eran una posibilidad. Entonces me convierto en la primera periodista venezolana en llegar a las Naciones Unidas, la primera periodista venezolana en hacerle preguntas a un presidente de los Estados Unidos. Empieza un periodista venezolano a cubrir actividades, ruedas de prensa, Departamento de Estado. Llega el primer periodista venezolano a cubrir información en la Casa Blanca y así en el Congreso de los Estados Unidos. Y cuando desempeñamos este papel, de verdad muy, muy difícil, porque fue empezar desde cero, también eso generó un acompañamiento por parte del público. Eso, pero hay también momentos cruciales, si lo ligo a situaciones políticas del país, en las cuales la gente no podía encontrar información veraz en sus medios tradicionales. Entonces recurría a personalidades o a cuentas como la de esta servidora para buscar qué era lo que en verdad estaba pasando. Y hay varios momentos que te puedo describir, obvio. Los grandes escándalos que involucran al régimen de Maduro, información que la gente sabía era un rumor en la calle, era un grito a voces, a toda voz, pero que nadie reflejaba en la televisión tradicional o en la radio tradicional. Vamos a las redes de Carla para saber realmente qué fue lo que ocurrió. El nacimiento del TPS, esta protección temporal para los venezolanos, el anuncio del parole humanitario para que ya no por la vía ilegal, sino por la vía de la legalidad pudieran tener los venezolanos, esos 7.1 millones de venezolanos quienes han huido y de ese un gran porcentaje ha querido venir a los Estados Unidos y buscaba el sueño americano. Tener la posibilidad de no cruzar una frontera ilegal, sino de ser recibido a través de una vía legal, ese anuncio le tocó a esta servidora. O por ejemplo este gran escándalo de la trama, la purga, supuesta purga anticorrupción del régimen de Maduro, cuáles son los intríngulis, cuáles son las letras pequeñas que no te está contando el régimen, la interpretación, no la narrativa del régimen que le quiere vender al mundo. Gracias a Dios existen medios libres, porque si no lo que se impondría es el punto de vista de quienes quieren controlar lo que se va a decir y lo que se va a pensar sobre lo que está ocurriendo. Entonces la gente quizás, y yo agradezco todos los días esa confianza, tienen la garantía de que en estas plataformas, en las plataformas pues que yo protagonizo, van a encontrar hechos tangibles, comprobables y sobre todo un análisis que va mucho más allá de lo que se quiere escribir o la información que quiere limitar el régimen de Maduro en la prensa local. Creo que esos son los factores que me han permitido crecer. No ha sido algo deliberado, es decir, yo no he planificado que de los 1.7 millones que tenía cuando llegué a Estados Unidos iba a pasar a 3.1 millones, no lo planifiqué, ni dije en un año, en 2 años quiero llegar a tantos millones. Para mí no ha sido, esa creo que es la clave también, para mí no ha sido una prioridad conquistar seguidores, sino dar información verídica, dar información seria, profesional, y que si la gente la cataloga así, en la forma en la que es entregada, porque ese es mi delivery, si la gente absorbe la información o el contenido que yo comparto con todas esas características,
El ser seguidor para mí es un premio, Claro. pero un premio de credibilidad, no un premio de más popularidad. Yo no quiero ser más popular. Yo lo que quiero es que cada vez con más amplitud se pueda difundir la verdad de lo que ocurre en Venezuela y el mundo. O sea, te Así que si más concentraste, personas están dispuestas a escuchar eso, pues esa es mi gran recompensa. o sea, que te concentraste más que todo fue en la calidad de este contenido prácticamente. La calidad del contenido. Es decir, cada vez prepararme más, cada vez tener más datos, más información para hacer entrevistas de más calidad en cada oportunidad, superarme desde el punto de vista profesional Muy bien. y tener hambre, hambre de conocimiento, hambre de nuevos retos. ¿Y por qué? Porque siento un compromiso no solo personal, porque soy una persona ambiciosa desde el punto de vista positivo, que no se conforma con lo que ha alcanzado hasta ahora, sino que Ujú. siempre está en la búsqueda de qué viene ahora. Ok, Y siento que la audiencia eso es lo que merece. Merece figuras en estos espacios digitales tradicionales que tengan la aspiración de estar mejor preparados para ellos, claro. porque la que va a ganar es la audiencia. Sabes que, bueno, tengo una tercera duda importante con esta etapa que quiero que conversemos acerca de tu marca y de las plataformas, que es el esquema, porque vienes de un esquema de Globovisión, que es un esquema televisivo, donde hay camarógrafos, estudio, iluminación, maquillaje, arte, un grupo puede ser mediano, pequeño o grande, y pasas tú a tomar decisiones también de todas estas posiciones en tu propia marca, en temas de, de preproducción, producción y hasta postproducción. Cuéntanos un poco cómo ha sido, digamos, este cambio para ti, ¿no? Porque pasaste de todo un equipo, a pesar de que, bueno, puede ser que algunos días no era complicado, otros días era más complicado, hacerlo tú sola. Sí, es que mira, creo que lo resumiste de manera perfecta. Aunque Globovisión era un canal pequeño, Ujú. en Globovisión sí teníamos un maquillador, pero ya el canal comenzó retando a quienes nacimos allí. Yo fui la primera pasante de Globovisión, es decir, aprendí desde cero. Yo crecí cuando el canal crecía también y fue maravilloso para mí, porque justo como había tan poco personal para encargarse de tantas tareas, me dio oportunidad de agarrar, tomar experiencia en distintas áreas. Es decir, yo no soy una reportera y ancla que lee un prompter, no, todo lo contrario. Yo vengo de redactar noticias, de ser reportera, de ser productora, de ser coordinadora de noticiero, de yo hacer el prompter detrás para otros anclas, de redactar esas noticias para otros anclas. Y además vengo de un medio en el que lo que reinaba era la improvisación, no la improvisación como para planificar noticias, sino que como nos interesaba tanto la inmediatez, Ujú. no había tiempo de que alguien te preparara, después de 10 años cuando me convertí en ancla, ¿no? Después de 10 años allí, no había tiempo para que alguien te redactara la noticia de manera pulcra, no. Te decían, está ocurriendo esto en determinado lugar y tú tenías que improvisar y contárselo a la audiencia. Entonces, esa práctica de la improvisación, de aprender a hablar con elocuencia, pues, de distintos temas, sin que haya una preparación necesariamente profunda antes, te da una desenvoltura, una posibilidad de desenvolverte ante las cámaras y es una experiencia que también vino porque desde los 14 años trabajaba en radio, Ujú. desde muy pequeña. Y eso fue lo que me dio la primera oportunidad para que me permitieran presentar un noticiero en Globovisión cuando uno de los anclas faltó, porque un ancla falta, éramos tan pocos que el ancla del noticiero no pudo llegar a tiempo. Y mi jefa en ese momento, yo era redactora, coordinadora detrás de cámaras. Yo pensé que toda mi vida iba a ser detrás de las cámaras. Y ella me dice, Carla, tú me dijiste que tú trabajas en radio. Yo, bueno, sí, los sábados hago un noticiero muy pequeño para la comunidad española a la que pertenece mi madre, pero nada más. Y redactaba, me permitían redactar notas y hacer algunas crónicas. Y ella me dice, pues tú misma eres la que vas a narrar el noticiero hoy. Y hay un factor fundamental que yo nunca dije que no, nunca he dicho que no a las oportunidades que se me han presentado. Es decir, aún no creyendo que estaba preparada, les decía que sí. Entonces le dije, por supuesto, yo lo voy a hacer. Y Ujú. salí, aparecí y esa experiencia en radio fue la que me permitió desenvolverme bien y después fue que se me dieron las oportunidades para hacer ancla y conducir el noticiero y lo que llegó después con el programa Buenas noches. Ujú. Pero creo que básicamente es eso. Yo no, no.
no tengo profundo conocimiento de cómo utilizar las aplicaciones, por ejemplo, en esta actualidad. Yo vengo con toda esta experiencia y sé hacer mucho del tema tradicional de la televisión. Pero, por ejemplo, hoy, te lo tengo que confesar, hoy, por un tema de curiosidad, fue que aprendí a utilizar la aplicación CapCut, porque le quiero empezar a poner los captions a los videos y hacerlos un poco más dinámicos y ponerles algunos textos, etcétera. Pero este es un proceso de adaptación. Es decir, lo más importante es tener esa voluntad de absorber conocimiento. Yo no lo sé todo, no sé manejar todas las herramientas, pero estoy absolutamente dispuesta a aprender cómo se hace. Y vas aprendiendo en el camino. Ya no sé si me perdí de la pregunta original que me habías hecho. No, 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 porque has dicho más o menos un tema de competencias y habilidades, que lo Mm, estás llevando a otro plano para producir tu propio, digamos, tu propia marca personal, que es lo que más o menos quería también saber. Porque sí, porque sí. uno, por ejemplo, sale de estos esquemas de televisión y radio, cuando yo le cuento a mis estudiantes que, por ejemplo, cuando yo ayudaba a producir un noticiero en radio, eran 5 periodistas, personas en calle, se hacía un guión para entregárselo a las personas de la radio, que eran 2 personas, host y co-host, y leían ese noticiero al mediodía. Y no me creen, porque es que eso era así. Y Sí, era así. ha pasado mucho tiempo que de repente algunas posiciones ya no se hacen porque, bueno, hay herramientas que te permiten mayor alcance. Entonces, una de las cosas que vamos a hablar más adelante, que te voy a preguntar, es acerca de esta polivalencia. ¿Por qué? Ujú. Porque esta polivalencia requiere de ciertas habilidades. Y eso un poquito más adelante, porque justo quiero hacerte una pregunta y es más que todo ligado a tu cuenta en Instagram y a tus redes. Y es cómo lidias con la interacción, cómo haces con la interacción. Si tienes tantas personas, es que 3 millones de personas no es poquito, 3 millones de personas es un montón de personas. Y cómo lidias con esto, o sea, cómo haces con los mensajes, cómo haces con las interacciones, cómo haces para que tú misma, que si estás en tu cuenta, puedas responder a cosas que sí son coherentes, ¿no? ¿Sabes qué me ha ocurrido? Recuerden que de esos 3.100.000 personas que ya van a ser 200.000, no todo el mundo participa. Es decir, hay quienes prefieren ser silentes, hay quienes están allí para ser testigos. Ujú, Tienen las redes sociales para informarse, pero no son tan atrevidos como para escribir un mensaje o para escribir un DM. ujú, Entonces, no es que 3 millones de personas a la vez te están requiriendo una acción o una respuesta, pero sí son muchísimas personas las que escriben todos los días en comentarios y en mensajes directos. Y de verdad, honestamente, hago lo que puedo. ujú, No tengo el tiempo para contestarles a todos, pero para mí sí es una prioridad intentar dar respuesta a la mayor cantidad de inquietudes al día. Entonces, trato, para no estresarme, de ponerme el reto de escribir a todos quienes me comentaron en un post, ujú, pero en ocasiones sí lo he hecho. En ocasiones, cuando hay un post y tengo el tiempo y ujú, estoy un poco más, digamos, relajada en cuanto a las actividades, hay posts que he contestado mensaje por mensaje. No son todos, ujú. eso tengo que admitirlo, Es un pero lo montón. he hecho y la dinámica es Ujú, fantástica. Y siempre van a haber comentarios, fíjense en mis publicaciones, siempre van a haber mis comentarios como respuesta. Algunos, ujú, en algunos con más ahínco, pero en otros quizás de manera un poco más limitada, pero siempre hay una interacción, me interesa. Por qué es relevante contestarle a quienes te están siguiendo? Porque ellos no están ahí para seguirte. claro, totalmente. Ellos no tienen por qué estar ahí para escuchar todo lo que tú quieras decir. Ujú, Tú tienes una responsabilidad con ellos. Es ujú, decir, tú eres quien eres gracias a que ellos voluntariamente desean seguirte. ujú, Entonces, porque algunas figuras de las redes sociales o de la televisión creen que ellos le están haciendo un favor a la gente cuando los observan o cuando observan su trabajo y eso no es verdad. Nosotros somos lo que somos porque esa audiencia tiene la absoluta generosidad de dedicarnos tiempo y dedicarnos un like, un follow o estar allí para escuchar las cosas que nosotros tengamos que decir. Imagínense ese privilegio que 3.200.000 personas al menos quieran escuchar lo que tengo que decir. Yo me siento la mujer más afortunada del planeta y ese agradecimiento lo tengo que corresponder. Entonces, al menos la gente comprende que tú no tienes todo el día para estar respondiendo mensajes, pero la gente tiene que sentir que para ti sí es una prioridad y que en la medida de tus posibilidades tú vas a hacer el máximo esfuerzo para corresponder a ese acto generoso
de darte el voto de confianza, de ser tu público. Entonces, sí trato de ponerle más dedicación y además con absoluto amor, absoluto respeto. No siempre la audiencia es respetuosa, muchas veces es displicente. Hay quienes te siguen no porque te quieren, muchísimos te siguen porque te detestan, porque te cuestionan, porque te adversan. Pero también esa audiencia a la que yo no bloqueo, por cierto, yo solo bloqueo a las quienes insultan, pero de manera ya, pues, directa. Cuando hay un insulto, una palabra, un insulto, oficialmente insulto, no una crítica, un insulto. Esos no tienen derecho porque tú cómo vas a debatir con alguien que utiliza ese tipo de argumentos. No hay argumento allí. Y de Pero lenguaje, ¿no? yo, y de lenguaje, pero fíjate que yo he tenido, de manera pública, pero sobre todo por los DM, personas que me han escrito críticas muy duras y en principio establezco una discusión con ellos. Te puede decir más de uno que hemos establecido esa discusión y yo les respondo, pero ¿por qué tú dices eso? Eso es una manera irrespetuosa, una aproximación irrespetuosa a lo que yo expresé, lo estás malinterpretando, porque puede haber acusaciones que no son insultos, te acusan de estar inclinada a favor de una tendencia política o te acusan hasta de haber tenido un interés personal por las cosas que dices o que alguien te paga por las cosas que dicen. Entonces, eso yo suelo responderlo por mensaje directo. Y he tenido discusiones largas, me he dedicado y al final he terminado conciliando y hasta siendo amigos y son seguidores queridísimos y súper fieles, quienes empezaron con esa crítica en principio. Entonces, yo les recomiendo a quienes tienen este privilegio, insisto, de aparecer en redes sociales y de tener seguidores, que lo vean, la crítica, el cuestionamiento, la disidencia, los pensamientos distintos, aunque sea difícil, es difícil a veces leer y escuchar, ¿eh? Porque tú no quieres, todos tenemos un ego aunque sea mínimo, tratando de pisarlo para mantenerlo controlado, pero a nadie le agrada que le hagan una crítica. Pero hay que estar de brazos abiertos a esas críticas, porque ustedes no se imaginan cuánto me han hecho crecer. Crecer como ser humano y crecer como profesional, porque la manera más auténtica en la que alguien puede ejercer su trabajo en los medios es entender que no tienes la razón. Si tú empiezas a interactuar con tus seguidores desde esa convicción de que tú no tienes la razón, aprendes, estás abierto a opiniones distintas y además puedes llegar a concluirle a esa persona que te escribió por el DM o por el mensaje, oye, tienes razón, yo no había pensado en esa arista y te agradezco que la pongas en mi abanico de alternativas para incluirla. Y hay que tener demasiada humildad para admitir que cometiste un error, porque la tendencia es a ignorarlo, a O hacerse de la cancelar. vista gorda, O cancelar. a cancelarlo o a bloquearlo. Ujú. Entonces, creo que es un ejercicio, para mí es fundamental esto de la interacción con el público. Creo que es lo que me ha permitido crecer y además tener presente que mi mayor ambición es intentar ser cada día mejor periodista, sí, pero sobre todo mejor ser humano. Esto es algo que es indivisible, es decir, para tú ser la mejor periodista, el mejor profesional posible, tienes que tener como goal, como meta, ser un buen ser humano. Y eso necesita de muchísima humildad, pies en tierra, cable a tierra y además tener la sencillez como para entender que tú no estás allí en una posición de superioridad frente a tu audiencia, tú estás allí en una posición de igual a igual y además de absoluto respeto, de incluirlos, porque esto no es una relación unilateral, no es una comunicación unidireccional. Ujú. Aquí tú tienes que estar consciente y además darle el peso que tiene a una relación de feedback y de absoluta, O sea, es un digamos, compromiso. interacción y además de complemento. Ujú. Ellos son tu gran complemento. Sí, es un tema de Para tus... compromiso también. ¿Por qué? Porque Sí, hay marcas que, bueno, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Dua Lipa, que tienen una cantidad de millones de seguidores, que es una cosa que no estoy seguro si pueden responder 500 millones de mensajes al día. Hay marcas que ya deciden esto, ¿no? No tener un compromiso con su comunidad digital porque es imposible. hay Pero seguidores, hay influencers que no siguen a nadie, por ejemplo. exactamente, ¿no? Que eso Que también es no siguen a interesante. nadie, no siguen a nadie, o yo tampoco es que sigo a la misma proporción de la gente que me sigue a mí, porque si Claro. no, no te daría, porque cuando tienes prioridades y tienes que enfocarte, por ejemplo, en temas como el que
me ocupa a mí, que es el de la política o la información. Si yo siguiera 3 millones de personas, se me perdería Ajá. lo que debe ser una prioridad para alertarme que algo está ocurriendo. Entonces, pues, esa es la única razón por la cual a veces no sigo a todos los que quisiera seguir. Pero hay también quienes se proponen no responder nunca. Y a mí Claro, me parece un error, por lo menos no es lo que yo practico. y es una decisión entre lo que es ser medio, marca o simplemente una cuenta personal, ¿no? Porque Ujú. en tu caso, no sé si te has dado cuenta, pero te has convertido en un medio, ¿no? Entonces vamos directamente a tu marca a informarnos de ciertos aspectos, porque están alargados, están profundizados, están abordados de diferentes géneros periodísticos. Y bueno, también haces un seguimiento bastante interesante de lo que sucede dentro de Venezuela y fuera de Venezuela todos los días. Pero antes de continuar, quiero hacer una pequeña pausa para comentarles que esta entrevista va a continuar en un siguiente episodio, en el que seguimos conversando con Carla Angola sobre diferentes aspectos acerca de la profesión del periodismo en la actualidad y nos responde exactamente qué sucede ahora en el mercado actual, en el que prácticamente se exige un profesional polivalente. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.